Está pleno, el día de hoy, cada la sesión ordinaria de los tiempos de ley, ¿no? Cuando A las 10 de la mañana. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, señores vocales, miembros de las áreas técnicas, muy buenos días. Previo a constatar el quórum, me permite informar que la doctora Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo solicitó, en base al artículo 8 del reglamento de sesiones del Consejo de la Judicatura, comparecer a través de medios telemáticos. Se le envió el link Zoom, sin embargo, todavía no se conecta. Procedo con la constatación del quórum. Vocal Merck Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión. Gracias, señor secretario. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 10 horas con 33 minutos. Señor secretario, por favor, de lectura al orden del día. Con su autorización, señor presidente, procedemos. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1. Conocimiento y análisis del informe previo a la apertura de sumario disciplinario por las actuaciones de la exdirectora del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. 3.2. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Los Ríos con sede en el Cantón Pueblo Viejo. 3.3. Análisis y resolución respecto de la revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas. 3.4. Análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Multicompetente Civil con sede en el Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. 3.5. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.5.1. INB 0482 de CNCD 2024 AP, inicio 7 de mayo de 2024. 3.5.2. INB 0312 SNCD 2024 MAC, inicio 27 de mayo de 2024. 5.3. INB 0296 de CNCD 2024 AP, inicio 31 de mayo de 2024. 3.5.4. INB 0322 de CNCD 2024 AP, inicio el 11 de junio de 2024. 3.5.5. INB 0398 SNCD-2024-MAC, inicio 19 de junio de 2024. 3.5.6 INB 0380 SNCD 2024-AP, inicio el 25 de junio de 2024. 4. Varios. Hasta aquí el texto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Podría indicar si es que existe documentación que pueda ser considerada como urgente? Señor presidente, señores vocales, me permito informar a este pleno que no he ingresado a la Secretaría General de Información para considerarlo en puntos varios. Gracias, señor secretario. Pongo a consideración el orden del día, si es que existe alguna observación al cuerpo colegiado. Sin observaciones. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Señor presidente, señores vocales, corresponde el punto 2 del orden del día, lectura de comunicaciones. En este punto, de igual manera, me permito informar que no ha sido ingresada documentación a la Secretaría General. Gracias. Continuemos. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 3.1. Conocimiento y análisis del informe previo a la apertura de sumario disciplinario por las actuaciones de la exdirectora del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Me permite informar, señor presidente, señores vocales, que en la sala se encuentran presentes el director nacional de Asesoría Jurídica y el subdirector nacional de Control Disciplinario. Gracias. Buenos días. Tiene en este momento la palabra la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente, señores vocales, señor secretario, señor director nacional de Asesoría Jurídica. El presente informe se efectúa en virtud del memorando número CJ-DNM-FJ 2024-0872 de 9 de octubre del 2024, por medio del cual
la magíster Caterine Pesantes Villasís, directora del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, pone en conocimiento que la abogada Silvia Pamela Estrella Pérez, en su calidad de directora del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, desde la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, de 12 de julio del 2022 hasta su desvinculación del cargo el 10 de enero del 2024, es decir, 1 año y 6 meses, habría incumplido con los compromisos adquiridos por el Consejo de la Judicatura dentro del referido convenio, señalando que no se habrían realizado las siguientes actividades: asesoría técnica para la elaboración de programas o proyectos en el ámbito social para promover la cultura de paz y las formas alternativas de solución de conflictos; capacitaciones a los servidores de Access sobre la mediación; elaboración del protocolo conjuntamente con Access para la atención de casos remitidos por dicha institución; especializar a los mediadores para la atención de casos relacionados con la prestación del servicio de salud; y finalmente la elaboración del protocolo para la atención de casos por la actual administración del centro. En ese sentido, y conforme los informes técnicos que han sido presentados conjuntamente con en el memorando CJ-DNMFJ 2024-0872, que es el informe técnico número 003-2024-SNPSM-CM de 8 de agosto del 2024. Solamente, perdón la interrupción al subdirector. Siendo las 10 horas con 38 minutos, se incorpora a la presente sesión la doctora Yolanda Yupanqui. Gracias, continúe. Muchas gracias, señor presidente. Así como también el informe alcance número 004-2024 SNPSM-CM de 5 de septiembre del 2024 y el informe alcance número 005-2024 SNPSM-CM de 30 de septiembre del 2024, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda el inicio de un sumario disciplinario en contra de la magíster Silvia Pamela Estrella Pérez por sus actuaciones como directora del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial a esa fecha, por cuanto presuntamente habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber inobservado los numerales 10, 11 y 12 del artículo 5 y numerales 1, 3, 6, 10 y 12 del artículo 11 del Reglamento del Centro Nacional de Mediación, puesto que la mencionada exdirectora desde la suscripción del convenio puesto que la mencionada exdirectora desde la suscripción del referido convenio el 12 de julio del 2022 hasta su desvinculación del cargo el 10 de enero del 2024, es decir, 1 año y 6 meses, incumplió con los compromisos adquiridos por el Consejo de la Judicatura dentro del convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, debiendo considerar que la información confiable llegó a conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura el 10 de octubre del 2024, por lo que el presente informe es remitido dentro del plazo de 30 días establecido en el artículo 106, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias al área técnica por la exposición. Pongo a consideración el informe si es que existen observaciones por parte del cuerpo colegiado. Sin observaciones. Gracias. Si no existen observaciones, en este momento mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente, vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor, vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Doctora, ¿se encuentra con el micrófono apagado? A favor. A favor, gracias. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor secretario. Si me permiten un momentito Sí. tomar la palabra. Claro que sí, doctora. Miren, en la función judicial hay problemas del manejo de
no voy a aplicar quórum, así es que pido muy comedidamente que me excusen de asistir, porque incluso casi que no les escucho, hay mucha resonancia y me decía que el sistema de internet aquí es muy intermitente. Solicito, señor presidente, su autorización para poderme retirar. Señor secretario, tome nota al respecto de lo manifestado por la doctora Yolanda Yupan. Siendo las 10 horas con 42 minutos. Tomamos nota, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, el punto 3.2, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Los Ríos, con sede en el Cantón Pueblo Viejo. Gracias. Tiene la palabra el área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Esta medida preventiva de suspensión es en contra del abogado Ernesto Vladimir Xingue Banchón por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Los Ríos, con sede en el Cantón Pueblo Viejo. Mediante auto de 1 de octubre del 2024, la directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura inició el sumario disciplinario número 12001-2023-0039 en contra del referido servidor judicial por el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, error inexcusable, y mediante memorando circular número DP12-2024-0705-MC de 16 de octubre del 2024, la referida autoridad provincial remitió para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura la solicitud de medida preventiva de suspensión. Los hechos que ameritan la solicitud de la medida preventiva de suspensión efectuada por la directora provincial de Los Ríos es que mediante resolución de 15 de enero del 2024, los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, dentro de la declaratoria jurisdiccional número 12-100-2023-00026G, señalaron textualmente: ahora podemos advertir que el abogado Ernesto Vladimir Xingue Banchón, en su calidad de juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, actuó de una manera extralimitada a sus funciones al ordenar en su auto de sustanciación de fecha 8 de mayo del 2023 a las 16:26, al disponer el embargo y congelamiento de las cuentas bancarias que mantiene CENEL EP en las siguientes instituciones bancarias: Banco de Guayaquil, Banco del Pacífico, Banco del Pichincha, incurriendo ese actuar en un desconocimiento total de leyes y normas, ya que se conoce lo que determina el artículo 46 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que manda, artículo 46, inembargabilidad: los depósitos de entidades públicas y los recursos de la Corporación de Seguro de Depósitos de Entidades Públicas y los recursos de la Corporación de Seguro de Depósitos, fondo de liquidez y fondos de seguros privados en el Banco Central del Ecuador o en sus cuentas, tanto en el país como en el exterior, son inembargables, gozan de inmunidad soberana y no pueden ser objeto de ningún tipo de apremio ni medida preventiva o cautelar. En este sentido, la directora provincial ha solicitado la medida preventiva de suspensión al haberse declarado la existencia de un error inexcusable por parte del servidor judicial sumariado. En este sentido, al haberse emitido una declaratoria jurisdiccional previa de la existencia de error inexcusable por el órgano competente y del análisis que se ha realizado, es indispensable que el Consejo de la Judicatura, como órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, proceda con la emisión de la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Ernesto Vladimir Xingue Banchón por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Los Ríos con sede en el Cantón Pueblo Viejo, a fin de evitar posibles vulneraciones a los derechos de los justiciables dentro de las causas puestas a su conocimiento. En tal virtud, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del servidor judicial abogado Ernesto Vladimir Xingue Banchón por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Los Ríos con sede en el Cantón Pueblo Viejo, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, en razón de que la vigencia de la medida preventiva de suspensión es de 3 meses, se dispone la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura que, respetando el principio de independencia judicial, brinde atención célere al sumario disciplinario número 12-001-2023-0039 en virtud al artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador.
Tercero, disponer a la Dirección Provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Cuarto, publicar el contenido de esta resolución en el portal web institucional del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Se pone a consideración el informe presentado. De mi parte, sin observaciones. Muchas gracias. De no existir observaciones, mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Mocioné. Apoyo la moción. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones emitidas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, señor secretario, continuemos. Corresponde 3.3, análisis y resolución respecto de la revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas. Gracias. Tiene la palabra nuevamente el área técnica. Muchas gracias, señor presidente. La presente negativa a solicitud de revocatoria de medida preventiva de suspensión número PCJ MPS 048-2024 en contra del abogado Hugo Manuel González Alarcón, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas. Señor presidente, señores vocales, el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución número PCJ MPS 048-2024 del 19 de septiembre del 2024, resolvió emitir la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Hugo Manuel González Alarcón, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Posteriormente, el mencionado servidor judicial solicitó la revocatoria de la medida preventiva de suspensión dictada en su contra. Cabe indicar que dentro de este escrito de solicitud de revocatoria, el servidor judicial ha señalado que se estaría violentando su presunción de inocencia y que el juez de la causa número 17721-2024-00005G, caso Purga, consideró que en la audiencia de vinculación de cargos de 5 de junio del 2024 que no existían elementos para emitir una medida personal de prisión preventiva en su contra. Bajo estas consideraciones, es preciso mencionar que al emitirse la medida preventiva de suspensión número PCJ MPS 048-2024, no se ha vulnerado la presunción de inocencia del servidor judicial sumariado, por cuanto se debe considerar que la medida preventiva de suspensión no es una sanción como tal, sino que por el contrario es una medida que busca evitar situaciones de peligro en el ejercicio de sus funciones, pero no determinan por ningún motivo la responsabilidad o no del servidor judicial. Adicionalmente, cabe indicar que en el caso que nos atañe no han variado los elementos que sirvieron como base para que se emita la medida preventiva de suspensión número PCJ MPS 048-2024, tanto más que actualmente el servidor judicial sumariado aún se encuentra inmerso en el proceso penal en referencia por el presunto cometimiento del delito tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal. Bajo estas consideraciones y al no haber variado los elementos por los cuales se emitió la medida preventiva de suspensión número PCJ MPS 048-2024, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente. 3.1. Negar la solicitud de revocatoria de la medida preventiva de suspensión del ejercicio de funciones que pese en contra del abogado Hugo Manuel González Alarcón en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas, expedida mediante resolución número PCJ MPS 048-2024 de 19 de septiembre de 2024. Segundo, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, en coordinación con la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, realizar las respectivas notificaciones de la presente negativa de solicitud de revocatoria de medida de suspensión. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que sustancie el sumario disciplinario iniciado en contra del abogado Hugo Manuel González Alarcón en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas, de manera célere y en total respeto al debido proceso. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Se pone a consideración de las áreas técnicas
el informe presentado por la Subdirección de Control Disciplinario. Sin observaciones. Gracias. Si no existen Igual, observaciones. sin observaciones. Gracias. Al no existir observaciones en este momento, mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy A Naranjo. favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Señor presidente, señores vocales, corresponde 3.4, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Unidad Multicompetente Civil con sede en el Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La presente medida preventiva de suspensión es en contra del abogado Luis Iván Tuquerres Campo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil del Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. Esta medida preventiva de suspensión se efectuó en virtud del memorando circular número DP13 CD DPCD 2024 0023 MC de 6 de noviembre del 2024 por medio del cual el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura la medida preventiva de suspensión en contra del referido servidor judicial, la cual fue recibida en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el 8 de noviembre del 2024 para el trámite correspondiente. Ahora bien, en el presente caso se debe tener en cuenta que la actuación del juez sumariado dentro de la acción constitucional de habeas data número 13314-2023-00176 fue revisada en vía jurisdiccional por los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, quienes mediante auto de 12 de septiembre del 2024 declararon la existencia de error inexcusable por cuanto el abogado Luis Iván Tuquerres Campo, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, al disponer que la empresa pública estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, EP, proceda en el término de 10 días a corregir y actualizar los datos erróneos que constan en sus bases de datos respecto de los beneficios de la reforma del 16º contrato colectivo, habría inobservado el precedente jurisprudencial emitido en la sentencia número 182-15-CEP-CC, en el que indica lo siguiente. Textual, alcance. En primer lugar, a que la acción en momento no se desnaturalice y en segundo lugar, a que la Administración de Justicia Constitucional sea más ágil y eficaz para el fin que persigue. Bajo este contexto, el juez, al haber desnaturalizado el objeto de la acción constitucional de habeas data, concedió derechos de contratación colectiva a favor de los accionantes, lo que conllevó a un error irracional e indiscutible con una afectación grave y dañina que, según los jueces superiores, perjudica a la Administración de Justicia. En este contexto, al existir una declaratoria jurisdiccional en la que se determina que el juez sumariado incurrió en una infracción gravísima con el fin de evitar que se repitan actuaciones similares en otros procesos que estén o que llegaran a ser conocidos por parte del sumariado, existe la necesidad y urgencia de emitir la medida preventiva de suspensión solicitada por el director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en contra del abogado Luis Iván Tuquerres Campo, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil con sede en el Cantón Rocafuerte. Cabe indicar, señor presidente, señores vocales, que el día de hoy se presentó un escrito dentro de la presente medida preventiva de suspensión signado con el número CJ-EXT 2024-19493, mediante el cual el servidor judicial que se encuentra sumariado y por el medio del cual se le está pidiendo la solicitud de la medida preventiva de suspensión ha señalado que no existe un daño irreparable y por lo cual solicita que no se dicte la medida preventiva de suspensión. En tal virtud, al haberse realizado el análisis por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y con la autorización de usted, señor presidente, y los demás miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario aconseja que dentro de la argumentación jurídica que se hace respecto a esta medida preventiva de suspensión, se desvirtúe la alegación emitida por el servidor judicial
señalando que conforme la declaratoria jurisdiccional previa emitida por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, se estableció la desnaturalización de la acción de habeas data, por medio de la cual el servidor podría haber concedido derechos de contratación colectiva a favor de los accionantes, lo que señala la declaratoria conllevó a un error irracional e indiscutible con una afectación grave y dañina. En este sentido, la medida preventiva busca evitar que se repitan actuaciones similares en otros procesos que estén o que llegaren a ser conocidos por parte del sumariado. Y bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es, primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados/22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del abogado Luis Iván Tuquerres Campo por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra del abogado Luis Iván Tuquerres Campo por sus actuaciones como juez de la Unidad Multicompetente Civil del Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 IBID. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Cuarto, de conformidad a lo establecido en el último inciso del artículo 109.4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se dispone que la Dirección Nacional de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura publique la presente resolución en la página web del Consejo de la Judicatura a efectos de transparencia y publicidad de las resoluciones administrativas sobre la aplicación del artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Se pone a consideración el informe. Observaciones. Sin observaciones. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, vocal Méric Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Señor presidente, señores vocales, corresponde el punto 3.5, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.5.1. INB 0482 SNCD 2024 AP, inicio 7 de mayo de 2024 y la ponencia le corresponde al doctor Méric Benavides. ¿La conexión también? Continúe, doctor Benavides, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Los investigados son el abogado don Mauro Robles Vera, inicial de Villano de la apertura del año 2023, me puesto aquí. Entonces debió recibir ese entonces, está otra persona ahora. Y lo que se ha recabado en la investigación es el procedimiento de comisión y por lo que se está proponiendo pues, que se inicie un sumario administrativo. Necesitamos que el señor director nos explique cuáles son esos hechos y esos elementos de comisión que tiene. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Esta investigación se realizó en virtud de la resolución de 14 de junio del 2024, por medio del cual el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente disciplinario número AP-0077-SNCD-2024-KM, dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario establecer los elementos de convicción de los presuntos responsables de la prescripción del expediente disciplinario en referencia.
De los elementos de convicción recabados, se ha podido evidenciar que el auto de inicio de ese procedimiento disciplinario, que los hechos investigados no ocurrieron en la provincia de Orellana, sino en la provincia de Pichincha, lugar donde la Corte Nacional de Justicia tiene su sede. Esto en virtud de que el procedimiento disciplinario se efectuó en contra de abogados. Estos abogados actuaron en un proceso de la Corte Nacional de Justicia y conforme lo establece el reglamento para la potestad disciplinaria de los abogados, la autoridad sustanciadora que tiene la competencia es donde se realizan los actos. En este caso, la Corte Nacional de Justicia tiene su sede aquí en Quito, por ende la competencia le correspondía a Pichincha. En este sentido, conforme lo establece el régimen disciplinario de las abogadas y abogados en el patrocinio de las causas, establece lo siguiente: hasta cuando se conformen las direcciones regionales del Consejo de la Judicatura, los procesos disciplinarios que se inicien en contra de abogadas o abogados serán tramitados y resueltos en las direcciones provinciales del lugar donde se cometieron los hechos presuntamente constitutivos de infracción disciplinaria. En este sentido, los directores provinciales de Orellana del Consejo de la Judicatura en ese entonces carecían de competencia para tramitar el sumario disciplinario número 22001-2023-0022, pues como se detalla en la norma descrita, la capacidad radica en el lugar donde se habría cometido la presunta infracción. En el presente caso fue en la provincia de Pichincha. Bajo estos argumentos se concluye que los abogados Babington Mauro Robles Vera y Freddy Ramón Cisneros Espinosa, directores provinciales de Orellana del Consejo de la Judicatura en ese entonces, al haber ordenado la apertura y resuelto el sumario disciplinario número 22001-2023-0022 en contra de los abogados Frank Eduardo Vargas Isa y Eric Israel Hidalgo Arias, sin tener competencia, ocasionaron la nulidad del referido expediente y consecuentemente la prescripción de la acción disciplinaria. De este modo se impidió que el órgano administrativo pueda ejercer sus facultades de control disciplinario conforme lo establecido en el inciso segundo del artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: el inicio de un sumario disciplinario en contra de los abogados Babington Mauro Robles Vera y Freddy Ramón Cisneros Espinosa por sus actuaciones como directores provinciales de Orellana del Consejo de la Judicatura de ese entonces, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme a los hechos que se encuentran expuestos en el presente informe. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Gracias. Han sido dos directores, los dos son exdirectores, o alguno está en funciones. Ya. Entonces, si no hay ninguna observación, acojo la recomendación dada por la Subdirección de Control Disciplinario y elevo a moción. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solana Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, por favor. Continuemos. Corresponde 3.5.2, INB 0312 SNCD 2024-MAC, inicio el 27 de mayo de 2024, y la ponencia le corresponde a la doctora Solanda Hoyes. Gracias. Este expediente tiene relación con el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, quien actúa como director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. También respecto de Alejandro Gustavo Duret Martínez, quien es analista de la Dirección Provincial del Guayas en el ámbito disciplinario, y la abogada Lisset Isolina Pesantes Collaguazo, quien es ayudante judicial de la coordinación de la Unidad de Control Disciplinario, también en la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura. Además del abogado Washington Rosendo Carvajal Santos, quien actúa como analista 1 de la Dirección Provincial del Guayas en el ámbito disciplinario. Y la investigación se inicia en base a una medida preventiva
el número PCJ-MPS 02-2024 de 26 de abril del 2024, en la que este Pleno resolvió revocar la medida preventiva de suspensión del ejercicio de funciones que pesaba en contra del abogado Luis Alberto Quintero Angulo, quien es juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. Dicha medida fue expedida mediante resolución PCJ-MPS 002-2024 de 26 de enero del 2024 y en ella se dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación a fin de determinar los servidores judiciales responsables de la presunta demora negligente en la sustanciación del expediente disciplinario número 1070 del año 2022 de la provincia del Guayas. Señor presidente, por favor, a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, que se realice la argumentación y también la recomendación. Tiene la palabra, por favor, la área técnica. Muchas gracias, señor presidente. Este expediente de investigación, como lo señaló ya la doctora Solanda Goyes, se basa en la presunta demora en la sustanciación del expediente disciplinario número DP09-2022-1070, que conllevó a que el Pleno del Consejo de la Judicatura revoque la medida preventiva de suspensión al no haber podido resolver el expediente disciplinario dentro de los 3 meses conforme lo establece la ley. En este sentido, de los elementos de convicción recabados, se tiene que la secretaria de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, mediante correos electrónicos remitidos el 1 y el 12 de abril del 2024, alertó ya al abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, a fin de que remita el sumario disciplinario para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura de manera célere en virtud de la caducidad de la medida preventiva de suspensión. Sin embargo, el 23 de abril del 2024, el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, emitió el informe motivado número 572/011/2024 dentro del sumario disciplinario número DP09-2022 1070 y mediante memorando número DP09-CD-DPCD 2024-0563-M de 25 de abril del 2024, solicitó el levantamiento de la medida cautelar que pesaba en contra del abogado Luis Alberto Quintero Angulo, juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas. Por lo que el 26 de abril del 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura revocó la medida preventiva de suspensión del ejercicio de funciones que pesaba en contra del mencionado servidor judicial, expedida en resolución PCJ-MPS 002-2024 de 26 de enero del 2024. En este contexto, se evidencia que la autoridad provincial tuvo conocimiento de la medida preventiva el mismo día 26 de enero del 2024. Sin embargo, la sustanciación del sumario disciplinario en referencia no se realizó de manera célere. De lo expuesto, se concluye que el retardo ocasionado dentro del sumario disciplinario seguido en contra del abogado Luis Alberto Quintero Angulo, juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, es atribuible a los siguientes servidores judiciales: al abogado Diego Efraín Pérez Suárez por sus actuaciones como director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, quien como autoridad sustanciadora tuvo a su cargo el mencionado sumario disciplinario número DP09-2022-1070 en toda la etapa de sustanciación, esto es por el lapso de 3 meses, no obstante de haber sido alertado por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, hizo caso omiso y no remitió en el tiempo oportuno, lo que provocó que el Pleno del Consejo de la Judicatura no resuelva la situación del servidor sumariado dentro del plazo de 3 meses conforme lo establece la ley. Por otra parte, no habría previsto una plantilla óptima tanto de la carga procesal como del personal de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas y evitar los cambios o traslados administrativos que incidirían en el despacho oportuno de los expedientes disciplinarios. En contra de la abogada Lisbeth Isolina Pesantes Collaguazo por sus actuaciones como ayudante judicial de la coordinación de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura y el abogado Washington Rosendo Carvajal Santos, analista 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, quienes tuvieron el sumario disciplinario número DP09-2022-1070 a su cargo por el lapso de 20 y 24 días laborables respectivamente, tiempo relativamente suficiente para la sustanciación dada la celeridad del caso. No obstante, del volumen y otras actividades no actuaron en forma oportuna y con la debida urgencia. Consecuentemente, los mencionados servidores judiciales impidieron
También que el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelva la situación del abogado Luis Alberto Quintero Angulo, juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, provincia de Guayas, y de esta forma provocaron que no se cumpla conforme a lo dispuesto en el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, que en su parte pertinente preceptúa textualmente: en el plazo de 3 meses contados a partir del día siguiente a la resolución de la medida preventiva, el Consejo de la Judicatura deberá resolver de forma motivada la situación de la servidora o el servidor judicial presuntamente responsable. En caso de ratificarse la inocencia del servidor, se deberá pagar los sueldos no percibidos. Respecto a las actuaciones del abogado Alejandro Gustavo Druet Martínez, analista 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, al haber elaborado el proyecto de informe motivado dentro de un tiempo prudencial, esto es 5 días laborables, no habría retardado el despacho del expediente, por lo que no le es atribuible alguna inconducta relacionada con la sustanciación del mismo. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de los argumentos expuestos, se recomienda la apertura de un sumario disciplinario en contra del abogado Diego Efraín Pérez Suárez por sus actuaciones como director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por presuntamente haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. 2. La apertura de un sumario disciplinario en contra de la abogada Lisbeth Isolina Pesantes Coyahuaso por sus actuaciones como ayudante judicial de la coordinación de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, y el abogado Washington Rosendo Carvajal Santos por sus actuaciones como analista 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por presuntamente haber incurrido en el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, el archivo de la investigación a favor del abogado Alejandro Gustavo Druet Martínez, analista 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por no existir elementos de convicción que amerite el inicio de un sumario, ya que su accionar fue oportuno en la sustanciación del referido expediente. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. Tengo algunas consultas. Lo primero es que yo creo que cabe aclarar por qué razón aquí está citada la norma, el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por qué razón en este caso el tiempo para desarrollar el sumario es más corto, ¿no es cierto? Entonces, porque en otros casos se tiene hasta 1 año desde el auto de inicio, por lo tanto, creo que debe quedar claro eso. Y yo quisiera saber la fecha de ingreso del director provincial del Guayas, porque Guayas es una provincia con mucha carga en control disciplinario, dada la cantidad de casos que se conoce primero en las unidades judiciales, y eso deriva en un incremento proporcional en relación a otras provincias respecto de las causas y quejas que ponen los ciudadanos y los usuarios. Entonces, sí sería bueno mirar si es que el abogado Efraín Pérez estaba en pleno conocimiento de estos casos, de este caso en particular, y también de este hecho, ¿no? Porque yo sí creo que hay que considerar los temas de movilidad del personal hasta que lleguen, hasta que hagan cambios que suelen hacer siempre mucho más en esta unidad de control disciplinario del Guayas, donde teníamos problemas gravísimos con la administración anterior, que han derivado además en casos incluso de carácter público. Sí creo que hay que mirar otros elementos. Por eso quisiera que en la argumentación nos indiquen respecto de estos elementos qué es lo que se encontró. Con su autorización, señor presidente. En relación al primer cuestionamiento, como lo establece el artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial, estos expedientes disciplinarios se vuelven como inmediatos, ya que la norma establece que solamente se tiene el lapso de 3 meses para poder resolver los expedientes disciplinarios. En este sentido, estos expedientes disciplinarios no tienen el mismo plazo de prescripción que lo establece el último inciso del artículo 106 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es de 1 año a partir del auto de inicio del sumario disciplinario.
sino que únicamente se tienen los 3 meses. En relación al segundo cuestionamiento relacionado a desde qué fecha estuvo el director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, cabe indicar que una vez que se emitió la medida preventiva de suspensión número PSJ MPS 002-2024, el 26 de abril del 2024, el director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, el doctor Diego Efraín Pérez Suárez, ya se encontraba en funciones. Por otro lado, una vez que el expediente disciplinario se pone en conocimiento de la dirección provincial, el director provincial obviamente tiene su equipo de apoyo, que en este caso fue la abogada Licedi Solina Pensantes Coyaguazo y el abogado Washington Rosendo Carvajal Santos, que como se ha señalado, cada uno tuvo la primera persona, abogada Lisbeth Isolina Pensantes Coyaguazo, tuvo a su cargo el procedimiento o el expediente disciplinario por un lapso de 20 días y el abogado Washington Rosendo Carvajal Santos tuvo el expediente disciplinario por un lapso de otros 24 días. En este sentido, a nosotros al constatar que se incumplieron los términos o plazos previstos en la norma, se estableció que los servidores judiciales no habrían sustanciado de manera célere y oportuna el sumario disciplinario, tomando en consideración que el artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial disminuye el plazo de resolución para este tipo de procedimientos disciplinarios. No sé si con eso... Sí, yo quisiera en este caso también conocer si la ayudante judicial y el analista 1 son personas que laboraban permanentemente en la Dirección de Control Disciplinario del Guayas. ¿Podemos tener ese dato? Como se ha señalado, una vez que se remitió la medida preventiva de suspensión, nosotros tenemos constancia que la abogada Lisbeth Isolina y Washington Rosendo Carvajal se encontraban ya en funciones en la Dirección Provincial de Guayas. Bueno, yo quiero plantearle al Pleno, ¿no? Me parece que puede resultar, digamos, desincentivamos que la gente acceda al sector público. La dirección, perdón, no es subdirección allá, es la dirección en el ámbito disciplinario de la provincia del Guayas, el 16 de diciembre del año 2023 sufrió un remesón que todo el Ecuador lo conoce y no tenemos la fecha exacta de cuándo ha sido nombrado el director, pero aparece que el 26 de enero ya estaba, según nos indica Cristian, quien es subdirector de control disciplinario a nivel nacional, ya estaba el doctor Efraín Pérez, ¿verdad? Pero estaba con una misión súper fuerte, que era hasta reestructurar esa dirección de control disciplinario. Tanto así que tuvimos que hacer misiones desde aquí, desde el Consejo de la Judicatura, para que vayan y ayuden a ordenar lo que venía sucediendo en esa dirección con anterioridad, y quiero referirme, allí nacen los casos metástasis, nacen los casos purga, plaga inclusive, y entonces era un trabajo muy arduo. Yo creo que la mayor responsabilidad recae allí en quienes conocen y sustancian el proceso en apoyo al director, que esto sería el analista y la ayudante judicial. Yo quiero plantearles, no sé qué opinan los compañeros vocales, quiero plantearles que excluyamos de la investigación al director y que se siga en contra de los otros funcionarios. Doctor Merck. Han iniciado una simple investigación. De esa investigación se han determinado ciertos elementos de convicción a los que hizo referencia el señor subdirector encargado. Hoy lo que se está decidiendo es recién iniciar el sumario. Entonces, al final se verá si hay los elementos de convicción suficientes, no hayan desvirtuado, dándoles el derecho a la defensa. Pues yo estoy de acuerdo con la recomendación dada por la subdirección. Gracias, doctor Merck. En mi caso, pienso exactamente igual que el doctor Merck. El inicio de un proceso disciplinario no es una resolución de una situación jurídica de fondo, toda vez de que precisamente tendrá el tiempo oportuno, igualdad de condiciones, así como
todos los aspectos básicos y garantías que se encuentran en torno al debido proceso para ejercer el derecho a la defensa, y en su momento se tomará una decisión conforme a derecho. En cuyo caso entonces hagamos el procedimiento, porque yo voy a mencionar un cambio, ¿no es cierto? Claro que sí. En mi caso, elevo a moción que se archive la investigación respecto de Diego Efraín Pérez Suárez y que se aperture el sumario disciplinario en contra de la abogada Lisette Isolina Pesantes y en contra del abogado Alejandro Gustavo Duret Martínez. Al no tener apoyo, la moción en este momento mociono la aprobación del informe con las recomendaciones que han sido planteadas por el área correspondiente. Apoyo la moción. Gracias. En el sentido de aceptar la recomendación dada de manera fundamentada por parte del señor subdirector de control disciplinario. Gracias. Tome votación, por favor, señor secretario. Procedemos, señor presidente. Vocal Merek Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Soranda Goya Esquelal. En contra. En contra. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 2 votos afirmativos por mayoría de los vocales presentes, se aprueba la recomendación expuesta por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Continuemos, por favor, señor secretario. Corresponde el 3.5.3 INB 0296 de CNCD 2024 AP, inicio 31 de mayo de 2024. La ponencia le corresponde a usted, señor. Gracias, toda vez que son varios investigados, que el caso tiene un nivel de determinación individual, le entrego la palabra al área técnica para que realice la exposición y no ser repetitivos en la ponencia. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente de investigación se efectuó en virtud de la resolución de 24 de abril del 2024, por medio del cual el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente disciplinario número AP0264 SNCD 2024 LIV, resolvió lo siguiente. Textualmente, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación a fin de determinar los servidores judiciales responsables en la presunta demora negligente de la sustanciación de la investigación número 09001-2021, 1093 y del expediente número DP09-2023-0411. De los elementos de convicción contenidos en el presente expediente investigativo se desprende lo siguiente. Respecto al retardo en la tramitación del expediente de investigación número 09001-2021-1093 y se evidenció que el 29 de septiembre del 2021 se le asignó el expediente a la abogada Gabriela Florencia Colombo para que sustancie el mismo. Sin embargo, de la revisión del expediente, la mencionada servidora habría provocado una demora injustificada, ya que se evidencia que no se realizó ninguna actuación por aproximadamente 8 meses, puesto que el 4 de julio del 2022 el expediente fue reasignado a la abogada Diana Yubitsa Aguirre Patiño. No obstante, de la revisión del expediente se constata que la mencionada funcionaria tampoco realizó actuaciones hasta el 27 de enero de 2023, fecha en la cual se aperturó la investigación, por lo que habría incurrido en una demora de aproximadamente 6 meses en la tramitación del expediente investigativo. El 2 de marzo del 2023 se declaró concluida la investigación y el 15 de marzo del 2023 se reasignó la investigación número 09001-2021-1093 y al abogado Eddie Alejandro Arroyave Ponce, técnico de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas, evidenciándose que el mencionado servidor judicial elaboró el informe motivado de investigación dentro del término establecido en la norma. Con relación a la abogada Sandra Patricia Macero Villafuerte, en calidad de coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, en ese entonces, como se indicó el 27 de septiembre del 2021, el abogado Daniel Andrés Curi García, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario en ese entonces, dispuso se aperture una investigación. No obstante, recién después de aproximadamente 15 meses, mediante correo electrónico de 23 de enero del 2023, la servidora investigada dispuso a la abogada Diana Patiño Aguirre realice el borrador de auto de inicio de la investigación número 09001-2021-1093 y
por lo que se concluye que la mencionada servidora tenía conocimiento de que la investigación todavía no se aperturaba, tanto más que en su informe manifestó que en la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario había expedientes de investigación pendientes de aperturar por la alta carga laboral, por lo que se presume que la mencionada servidora investigada tendría responsabilidad disciplinaria respecto a la demora en aperturar el expediente investigativo número 09001-2021-1093-I. Respecto al retardo en la tramitación del sumario disciplinario número DP 09-2023-0411. El 17 de abril del 2023, el expediente en referencia fue asignado a la abogada María Fernanda Santos Vázquez para su correspondiente sustanciación, y el 25 de abril del 2023, 8 días después, la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera, directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, emitió el correspondiente auto de apertura. Posteriormente, el 15 de mayo del 2023, se les notificó a los sumariados con el auto de inicio del sumario. No obstante, recién el 16 de noviembre del 2023, después de 6 meses aproximadamente, se aperturó la causa prueba, con lo que se evidencia que la abogada María Fernanda Santos Vázquez ocasionó una demora injustificada en la tramitación del expediente. El 8 de enero del 2024 se reasignó el expediente disciplinario a la abogada Carla Samantha Flores Rabascal. 27 días estuvo este expediente bajo su responsabilidad. No obstante, el 5 de febrero del 2024 se reasignó el expediente al abogado Iván Andrés Ramírez Reynoso, quien obtuvo el expediente un día bajo su responsabilidad. Posteriormente, el 14 de febrero del 2024, se reasignó a la abogada Lisbeth Isolina Pensantes Coyaguazo el expediente, estando el mismo bajo su responsabilidad 31 días. Acto seguido, el 13 de marzo del 2024, se reasignó al abogado Washington Rosendo Carvajal Santos, expediente que estuvo a su cargo 15 días. El 28 de marzo del 2024 fue reasignado al abogado Alejandro Gustavo Druet Martínez, para que realice el borrador de la resolución, la misma que fue suscrita el 11 de abril del 2024, 13 días bajo su responsabilidad. Por lo que se evidencia que en el tiempo que estuvo bajo responsabilidad de los servidores detallados en este párrafo es mínima, por lo que no amerita recomendar un sumario disciplinario, tanto más que el expediente fue resuelto dentro del plazo legalmente establecido. Respecto a la actuación de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces, no presentó argumentos ni elementos de convicción que contradigan o desvirtúen su responsabilidad en el retardo de la sustanciación del sumario disciplinario, por lo que se evidencia que en calidad de autoridad habría inobservado el artículo 3 del reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, en virtud de que sus actuaciones dentro del sumario disciplinario fueron a partir del 25 de abril del 2023, cuando aperturó el sumario disciplinario, y después de aproximadamente 6 meses dispuso la apertura de prueba, es decir, el 16 de noviembre del 2023, por lo que sus actuaciones en calidad de autoridad no habría sido de manera célere. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, el inicio de un sumario disciplinario en contra de la magíster Mercedes Leonor Villarreal Vera por sus actuaciones como directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, y abogada María Fernanda Santos Vázquez en calidad de analista de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por cuanto habría retardado de forma injustificada la sustanciación del sumario disciplinario número DP 09-2023-0411. Segundo, el archivo de la investigación a favor de la abogada Carla Samantha Flores Rabascal en calidad de analista 1 de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, abogado Iván Andrés Ramírez Reynoso en calidad de ayudante judicial encargado como analista de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, y abogada Lisbeth Isolina Pensantes Coyaguazo en calidad de ayudante judicial encargada como analista de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el cometimiento de alguna infracción disciplinaria por parte de los prenombrados servidores judiciales en la tramitación del sumario disciplinario número DP 09-2023-0411. Tercero, el inicio de un sumario disciplinario en contra de la abogada Sandra Patricia Macero Villafuerte en calidad de coordinadora de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas
del Consejo de la Judicatura, abogada Diana Yubitsa Aguirre Patiño, ayudante judicial por sus actuaciones como analista de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, y abogada Gabriela Florencia Colombo, ayudante judicial por sus actuaciones como analista de control disciplinario de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, por presumirse el cometimiento de las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, por el retardo ocasionado en la sustanciación del expediente de investigación número 09001-2021-1093 y, finalmente, punto 4, el archivo de la investigación a favor del abogado Edi Alejandro Arroyave Ponce en calidad de técnico de control disciplinario en la Dirección Provincial de Guayas, por cuanto se evidencia que sus actuaciones en la sustanciación del expediente de investigación número 09001-2021-1093-I fueron de manera célere. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Se pone a consideración el presente informe para sus observaciones. Sí, solamente quiero indicar Doctora que es un Goiz. caso diferente, ¿no?, al anterior, por cuanto hay un retardo importante y además, y en el transcurso del ejercicio de la directora, de mucho tiempo dentro de la unidad. Eso nada más. Gracias. Siendo así, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Moción. ¿No? Yo. Para aprobar exactamente, Sí, ¿no? así es. Apoyo la moción. Gracias. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su venia, señor presidente, procedemos. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, señores vocales, 3.5.4, INB 0322, SNCD 2024, AP, inicio el 11 de junio de 2024, y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Toda vez que la doctora Yolanda Yupangui no se encuentra en el pleno, solicito que el área técnica realice la presentación del caso. Muchas gracias, señor presidente. La presente investigación se realizó en virtud del memorando número DP17 CD DPCD 2024-0877M de 6 de mayo del 2024, suscrito por la abogada Alba Mariuxi Zambrano Vera, secretaria ad hoc de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por medio de la cual puso en conocimiento la resolución dictada dentro del expediente número 17001-2023-0474-F de 26 de abril del 2024, por la abogada Gisela de Lourdes Ibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, que en su parte pertinente señala: sugerir a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario observe de ser pertinente la actuación del abogado Adrián Andrés Racines Molina, director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de aquel entonces, quien no observó lo resuelto por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia en auto de 20 de abril de 2023. De los elementos de convicción obtenidos en la presente investigación, se ha podido evidenciar que el sumario disciplinario en referencia se dio inicio en virtud de la declaratoria jurisdiccional previa emitida el 20 de abril del 2023 por los doctores Felipe Córdoba Ochoa, Walter Marcía Fernández y Mauricio Vallardo Espinosa, jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, jueces de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, en cuya parte pertinente resolvieron disponer al Consejo de la Judicatura que proceda conforme corresponda respecto a la conducta de los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, José Miguel Jiménez, Diana Fernández León y Fabricio Robalino Jarrín, por presumirse que adecuaron su conducta a la infracción administrativa disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. En este sentido, el magíster Adrián Andrés Racines Molina, en su calidad de director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces, al revisar la resolución bajo su criterio, decidió aperturar un sumario disciplinario en contra de los pronombrados jueces por presumir que sus actuaciones adecuarían a un retardo
en la tramitación de la causa número 17-294-2016-02649 por lesiones, sin realizar un análisis respecto a lo manifestado por los jueces de la Corte Nacional en su resolución de 20 de abril de 2023, por lo cual decidió aperturar el sumario disciplinario por las infracciones disciplinarias tipificadas en el artículo 107, numerales 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, presuntamente contrario a lo dispuesto por los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Asimismo, se ha podido evidenciar que el sumario disciplinario inició en el sentido de una demora en la tramitación de la causa, de lesiones en referencia, analizando un hecho totalmente distinto al observado por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, tanto más que el mismo tribunal en su resolución de 20 de abril del 2023 mencionó que presuntamente existía una violación a los artículos 75 y 76, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, así como también se había transgredido la tutela judicial efectiva en el componente de la debida diligencia. Por lo tanto, dichos hechos, si bien no se enmarcarían en la falta establecida en el artículo 108, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial, sí podrían subsumirse en la infracción tipificada en el artículo 107, numeral 17, por la presunta violación de derechos constitucionales y no por un retardo erradamente que fue atribuido por el director provincial en ese entonces. Bajo esta línea es pertinente realizar las siguientes consideraciones. Primero, el magíster Adrián Andrés Racines Molina, por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en el ámbito disciplinario de ese entonces, no realizó un análisis profundo de los hechos que fueron puestos a su conocimiento a fin de iniciar el sumario disciplinario de forma adecuada, toda vez que el auto de inicio hizo referencia a que los doctores Miguel Jiménez Álvarez, Diana Gisela Fernández León y Fabricio Robalino Jarrín, jueces de la Sala de la Corte Provincial de Pichincha, habrían adecuado su conducta a la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 y 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, por presuntamente haber incurrido en un retardo dentro del proceso penal en referencia que conllevó a la prescripción de la acción penal, pese a que la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia indicó que no existiría un retardo, sino más bien una violación al debido proceso, por cuanto, en lugar de declarar la extinción del proceso penal por haberse producido la prescripción, concedieron los recursos de casación interpuestos. En mérito de lo desarrollado, se colige que el magíster Adrián Andrés Racines Molina, por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces, habría adecuado su conducta a la infracción disciplinaria establecida en el artículo 107, numeral 17, por haber violentado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 75, 76, numeral 1 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 100, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como el artículo 3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, la apertura de un sumario disciplinario en contra del magíster Adrián Andrés Racines Molina por sus actuaciones como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces, por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria leve contenida en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme a los hechos que se encuentran expuestos en el presente informe. Segundo, archivar la presente investigación seguida en contra de la abogada Marta Elizabeth Narváez Márquez por sus actuaciones como analista de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces, por cuanto no existen elementos de convicción que conlleven a determinar el cometimiento de alguna infracción disciplinaria por parte de la prenombrada servidora judicial en la sustanciación dentro del expediente disciplinario número 17-001-2023-0474. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Se pone a consideración el informe. A los señores vocales. Sin observaciones. Igualmente, sin Gracias. observaciones están los elementos muy claros. Muchas gracias. Siendo así, se eleva a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Señor secretario, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupan y Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos.
Corresponde, señor presidente, señores vocales, 3.5.5 y NB 0398 SNCD 2024 MAC, inicio el 19 de junio de 2024, y la ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. Gracias. Tiene la palabra el área técnica, por favor. Muchas gracias, señor presidente. La presente investigación se realizó en virtud de la resolución de 21 de mayo de 2024 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura dentro del expediente disciplinario número MOTP 0487 SNCD 2023 JH, por medio de la cual resolvió lo siguiente: disponer el inicio de una investigación en contra del abogado Clever Danieli Sigüenza Jaramillo por sus actuaciones como director provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura y de los servidores de dicha dirección provincial responsables de la emisión del auto de inicio. De los elementos de convicción constantes en el expediente disciplinario se evidencia que el abogado Clever Danieli Sigüenza Jaramillo, por sus actuaciones como director provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura, no realizó una clara relación de los hechos con base en la información confiable remitida por la Unidad de Talento Humano mediante el informe número CJDP 14 UPTH 2023-033 IF de 22 de abril del 2023, mismo que fue el sustento para el inicio del sumario, en el cual se especificó que desde el 1 al 28 de febrero del 2023, el doctor Pablo Leonicio Galarza Castro, juez del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Morona, provincia de Morona, Santiago, no se ha presentado a laboral y tampoco ha remitido justificativo alguno. Sin embargo, la autoridad provincial en el auto de inicio del sumario de 23 de mayo del 2023 expuso que el sumariado no asistió a su lugar de trabajo por 3 días laborables consecutivos dentro del mes de febrero del año 2023. Consecuentemente, la autoridad provincial de aquella época no relató claramente los hechos que se subsumían a la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, indicando que el abandono sería únicamente de 3 días, cuando la norma exige que el abandono sea por más de 3 días consecutivos en un mismo mes. Respecto de las actuaciones de la abogada Lupe Joana Merino Agudelo, como coordinadora encargada de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Morona Santiago, de los elementos de convicción constantes en el presente expediente investigativo, se evidencia que la mencionada servidora judicial actuó en la sustanciación del sumario disciplinario número 14001-2023-0029, puesto que del informe de la trazabilidad de las acciones realizadas dentro del mencionado sumario consta el usuario Lupe.Merino, quien realizó la actividad iniciación de oficio de 23 de mayo de 2023 en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, módulo Quejas Morona Santiago. No obstante, conforme al análisis realizado en el presente informe, en dicho auto de inicio no se realizó una relación clara y precisa de los hechos materia del sumario disciplinario con relación a la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109.2 del numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que se infiere que la mencionada servidora tendría una responsabilidad compartida en la irregularidad evidenciada en el auto de inicio del sumario disciplinario número 14001-2023-0029. Con dicha conducta, ambos servidores no habrían observado los requisitos previstos en el artículo 28, literal B, del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, esto es, una relación clara y precisa de los hechos materia del sumario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, que en su artículo 43 prescribe. El auto de inicio es el acto procedimental por medio del cual el director provincial inicia los sumarios disciplinarios. En este auto deberán constar como mínimo los requisitos previstos en el artículo 28 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Además, que no garantizó el debido proceso conforme se encuentra previsto en el artículo 76, numerales 1 y 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Esto es, corresponde a toda autoridad administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados, así como también no se garantizó el derecho a la seguridad jurídica establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República
del Ecuador. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de los argumentos expuestos, se recomienda el inicio de un sumario disciplinario en contra del abogado Clever Daniel Sigüenza Jaramillo por sus actuaciones como director provincial de Morona Santiago del Consejo de la Judicatura y de la abogada Lupe Joana Merino como Agudelo como coordinadora encargada de la Unidad de Control Disciplinario de la Dirección Provincial de Morona Santiago por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial por haber inobservado el artículo 28, literal B del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, esto es, textual B, relación clara y precisa de los hechos en materia del sumario disciplinario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 43 de los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, vulnerando las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 76, numerales 1 y 7, literal L y 82 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 100, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como habría inobservado lo previsto en el artículo 3 y 14 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Muchas gracias. Se pone, a ver, esta de aquí es la 3.5.5, ¿no? Sí. Se pone a consideración el informe para las observaciones del caso. Sin observaciones. Sin observaciones también. Gracias. Elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Alcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Corresponde, señor presidente, 3.5.6 INB 0330 SNCD 2024-AP, inicio el 25 de junio del 2024, y la ponencia le corresponde a la doctora Solanda Goyes. Gracias. Tienen la palabra. Gracias. Tenemos que la abogada Carolina Martínez Ríos, secretaria general del Consejo de la Judicatura encargada, en su momento puso en conocimiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario la resolución PCJ-NMPS 06-2024 de 20 de marzo de este año, emitida por el Pleno del Consejo, que en su parte pertinente señaló: de la revisión del expediente se observa que el señor Víctor Jesús Solórzano García, en su denuncia, solicitó la emisión de una medida de suspensión en contra de las abogadas Johanna Severina Cobeña Arce y María Magdalena Cadena Ostaiza, quienes actuaban como fiscal cantonal y secretaria de Violencia de Género de Manta, provincia de Manabí. Sin embargo, en el auto de inicio emitido el 17 de octubre de 2023 por el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, quien es director provincial de Manabí, también del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, a esa fecha no consideró dicho requerimiento. En consecuencia, al no haberse considerado dicha solicitud, corresponde disponer el inicio de una investigación a fin de determinar la existencia de presuntas infracciones disciplinarias por falta de remisión oportuna de la solicitud realizada por el denunciante. Señor presidente, por favor, que la argumentación, los elementos y la recomendación nos apoye la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. De los elementos de convicción contenidos en el presente expediente, se desprende que el abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, en su calidad de director provincial de Manabí y del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, no atendió la solicitud de medida preventiva de suspensión que fue solicitada por el denunciante el 4 de septiembre del 2023, determinándose que el momento procesal oportuno para atender dicha petición y disponer que se remita al Pleno del Consejo de la Judicatura era en el auto de inicio de 17 de octubre del 2023, pues con dicho acto se dio por admitida la denuncia y por ende debía atenderse la petición de medida preventiva. Sin embargo, al no haberlo hecho, se determinaría que existió una demora injustificada por parte de la Administración en atender dicha petición, lo cual perduró hasta el 5 de febrero del 2024, fecha en la que el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial
encargado de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces, atendió la petición disponiendo que se remita al Pleno del Consejo de la Judicatura la petición en referencia. Es decir, existió un retardo de aproximadamente 4 meses, inobservando con dicho actuar el artículo 10, literal A del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, en la que señala que es atribución de los directores provinciales el conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios que que inicien en contra de las y los servidores de la función judicial, así como lo establecido en el artículo 49 ibid, en cuyo inciso segundo se establece que las direcciones provinciales que reciban peticiones o soliciten la medida preventiva de suspensión deberán remitir a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario un informe con requisitos. En este sentido, resulta pertinente recomendar el inicio de un sumario disciplinario en contra del abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces, por presuntamente adecuar su conducta a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues fue quien emitió el auto de inicio de 17 de octubre del 2023 sin atender la petición de medida preventiva de suspensión realizada por el denunciante. Con relación a la magíster Raquel Isabel Moreira Intriago por sus actuaciones como analista de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, se tiene que de la revisión del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano SAT Quejas, el expediente disciplinario número DP 13-0393-2023, le fue asignado para su sustanciación el 13 de octubre del 2023 y no el 17 de octubre del 2023, como lo indica en su escrito de contestación. Es decir, que a partir de esa fecha la servidora investigada era la responsable de realizar el proyecto de auto de inicio. Sin embargo, de los elementos de convicción recabados no se observa que al momento de realizar el proyecto de auto de inicio del expediente disciplinario en referencia haya tomado en cuenta la petición de medida preventiva de suspensión solicitada por el señor Víctor Jesús Solórzano García en su denuncia del 4 de septiembre del 2023. En razón de aquello, se establece que la servidora judicial investigada tenía la responsabilidad de cumplir con las actividades a ella asignadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 42, numeral 5 de los manuales de trabajo de sustanciación, investigación y resolución de expedientes disciplinarios para las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. En este sentido, se concluye que la servidora investigada tenía la responsabilidad de realizar el proyecto de auto de inicio de sumario disciplinario y poner en conocimiento del director provincial de Manabí y del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario de ese entonces la petición de medida preventiva de suspensión realizada por el denunciante. Sin embargo, se evidencia que no se percató de dicha solicitud, ocasionando un retardo injustificado en la prestación del servicio a la que está obligada, por lo que deviene pertinente recomendar el inicio de un sumario disciplinario. Cabe indicar que el retardo en proveer la petición de medida preventiva ocasionó que el Pleno del Consejo de la Judicatura no pueda imponer una medida de suspensión oportunamente frente a la presunción del cometimiento de infracciones gravísimas. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. En virtud de los argumentos expuestos, se recomienda la apertura de un sumario disciplinario en contra del abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña por sus actuaciones como director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario y la magíster Raquel Isabel Moreira Intriago por sus actuaciones como analista de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario por presumirse el cometimiento de la infracción disciplinaria leve contenida en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme a los hechos que se encuentran expuestos en el presente informe. Hasta aquí, señor presidente, señores vocales. Gracias. ¿Observaciones? Elevo a moción la recomendación. Gracias, de apoyo. Señor secretario, tome votación, por favor, y proclame resultados. Procedemos, señor presidente. Vocal Merck Benavides Benalcázar. A favor. A favor, vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Ausente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueban las recomendaciones expuestas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Señor secretario, por favor, ¿podría indicarme si existe algún punto adicional en el orden del día? Corresponde, señor presidente, 4 varios, sin embargo, no ha sido consignado punto para ser tratado en puntos varios. Gracias. Se ha agotado el orden del día. En razón de ello se clausuró la presente sesión, siendo las 11:55 minutos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.